Estamos ya en comunicación con el diputado nacional Juan Manuel Pedrini, a quien ya saludamos desde Norte Grande Federal. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Mara Evaristo, Miguel Alegre, los saludamos. Buenas noches, un gusto conversar con usted. Igualmente, diputado, ¿cómo anda? Bueno, ya ingresó formalmente el pedido de juicio político, el proyecto, al Congreso de la Nación. ¿Cuáles son los fundamentos, diputado? Bueno, creo que este juicio político tiene dos pilares fundamentales. Uno es el fallo de la Corte Suprema que dio más recursos a la ciudad de Buenos Aires, perjudicando al resto de las 23 provincias argentinas. De acuerdo a la Constitución Nacional, el régimen de coparticipación federal, es decir, cómo se divide entre las distintas provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires los recursos impositivos, se debe definir por ley. Aquí lo hicieron por un fallo judicial. La ley aprobada por el Congreso dice que a la ciudad de Buenos Aires le corresponde el 1,4% de esos ingresos de coparticipación. Bueno, ellos a través de un fallo dicen que deberían tener el 2,9%. Esto significa menos recursos para el resto de las provincias, pero fundamentalmente una asignación de recursos para la ciudad de Buenos Aires que no está prevista en la Constitución Nacional. La Constitución es muy clara. Los recursos deben asignarse a través de una ley. Y la otra cuestión también es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un organismo constitucional que fue creado en la reforma de 1994 y es el organismo encargado ni más ni menos que de la selección de los jueces. Bueno, había una ley que estuvo vigente durante 16 años y ahora la Corte la declaró inconstitucional y hizo revivir una ley anterior a esta que estaba vigente, que había sido derogada por el Congreso. Acá vemos otra vez una invasión en las facultades de otros poderes. Es el Congreso el que debe definir con qué ley se llevan adelante las gestiones del Consejo de la Magistratura. Estos son dos casos muy graves y se ve cómo el Poder Judicial invade la esfera de actividad del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a la durabilidad? ¿Esperan que sea un juicio más bien largo? Yo creo que en tiempo, yo creo que va a ser corto. Yo me imagino que entre el trabajo de acusación se va a hacer entre febrero y marzo, que es lo que le corresponde a la Cámara de Diputados, porque de acuerdo a la Constitución hay una Cámara que acusa, que es la Cámara de Diputados, y una Cámara que hace el juzgamiento, que es el Senado, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es llamar a todos los medios de prueba que tengamos posibilidad de acceder para ver si existe o no un dictamen acusatorio. Es decir, si hay elementos que nos hacen pensar que actuaron mal los jueces de la Corte. Claro. Si así lo entendemos, se hace un dictamen, que es un dictamen acusatorio, en este caso del accionar de los miembros de la Corte. Pero yo le di dos casos puntuales. Sí. Uno es la quita el aumento de la coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura, pero se están agregando otros dos casos graves, que uno es por que lo presenta el sindicato judicial, acusan a un miembro de la Corte por desfalco en el manejo de la obra social de los trabajadores de la justicia. Y después hay una asignatura pendiente también, que es a Rosenkrantz. Él emitió un fallo que
fue muy conocido y muy criticado, que era el fallo del 2 por 1, donde intentaba reconocer a los genocidas, a todos los condenados por violación de los derechos humanos, que por cada año de prisión preventiva que tenía se le computaba 2, y eso iba a permitir poner en libertad a muchos de ellos. Eso fue en el 2016. Hubo una movilización popular muy fuerte y tuvieron que dar marcha atrás. Pero él firmó ese fallo, así que está sujeto también a juicio político por intentar la liberación de genocidas. Diputado, ahora ingresó formalmente el proyecto en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja. ¿Cuál es el proceso, el camino para llegar al recinto legislativo y luego su aprobación? ¿Con cuánto se puede aprobar o rechazar el proyecto? Bueno, como les decía hoy, ingresó el proyecto. Ahora la comisión de juicio político se va a reunir, yo creo que va a ser durante todo febrero y durante todo marzo, es mi estimación, después se ve, ¿no es cierto? Y ahí, en ese tiempo, se tienen que producir todas las pruebas que fundamenten o no esa acusación. Entonces ahí la comisión va a decir, hay elementos de juicio para hacer esta acusación a los miembros de la Corte. Se emite un dictamen en la comisión, si es acusatorio se lo lleva al pleno de la Cámara de Diputados, es decir, a todos los diputados se lo trata en una sesión, y es necesario alcanzar una mayoría agravada, es necesario que 2/3 de la Cámara de Diputados ratifiquen ese dictamen acusatorio, y ahí recién está formalizada la acusación, y la Cámara también tiene que designar a 3 diputados para que actúen como fiscales, como acusadores, ante el Senado de la Nación, que es quien, después de oír a las partes, emite un fallo condenatorio o absolutorio. Diputado, ¿usted integra la Comisión de Juicio Político? Sí, integro la Comisión de Juicio Político. Sí. Somos 31 integrantes, de los cuales 16 pertenecemos al Frente de Todos. Diputado, ¿y para cuándo están citados para comenzar con el análisis? Bueno, eso ingresó recién. La presidenta va a es la doctora Carolina Gallar, legisladora por la provincia de Entre Ríos, es quien preside esta comisión, y ella va a hacer la convocatoria. Nosotros presumimos que va a ser el último miércoles de enero, pero pueden adelantarse los tiempos. Perfecto. Diputado, ¿hay antecedentes de un pedido de juicio político para los miembros de la Corte Suprema de Justicia o en su totalidad en este caso? ¿Hay antecedentes? Sí, hay antecedentes y antecedentes de destitución. Sí. Cuando ni bien asume Eduardo Duhalde la presidencia de la Nación, después de la renuncia de la Rúa y el interregno que en Argentina hace 20 años tuvimos como 9 presidentes, recuerdan, en una semana, en 10 días. Bueno, él pide juicio político a los miembros de lo que se llamaba en esa época la mayoría automática del presidente Menem, que había dejado Menem. Ahí se hizo el juicio político, no prosperó, y después asume Néstor Carlos Kirchner y sigue con ese juicio político, y ahí sí hubo las mayorías necesarias, y recuerdo que se destituyó al doctor Molinero O'Connor y al doctor Boyano. El doctor Nazareno, que era el presidente de esa corte, para no ser destituido, renunció antes de que finalice el juicio político. Claro, perfecto, excelente. Bueno, diputado, aparte de este proyecto, una última consulta, ¿qué otros proyectos ingresaron o van a ingresar al Congreso, si tiene conocimiento, en base a este periodo de sesiones extraordinarias? Bueno,
En el periodo de sesiones extraordinarias, ayer firmó el presidente Alberto Fernández, esta noche a las 0 horas de hoy se publicó, hay 27 proyectos de ley. Muchos tienen que ver con la justicia, un proyecto de ley del Consejo de la Magistratura, de ampliación, otro proyecto de ley de ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Se quiere hacer una corte más federal. Históricamente, más del 80% de los integrantes de la Corte Suprema son del triángulo más rico de Argentina, son de Buenos Aires, de Santa Fe y Córdoba. El 65% de los integrantes de la historia de la Corte Suprema son egresados de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, así que es necesario federalizarla. Ese proyecto ingresó. Lo mismo que un proyecto de ley, como te decía, del Consejo de la Magistratura. Además, hay proyectos de ley que tienen que ver con la educación, como la creación de 9 universidades, proyectos de ley que tienen que ver con el medio ambiente y lo que nos interesa a los chaqueños, el proyecto de ley para crear un parque nacional en la laguna El Palmar, que está en el departamento Bermejo, cerca de Las Palmas, La Leonesa, y sobre el río Paraguay, un espejo de agua de unas 3.000 hectáreas. Ahí se haría un parque nacional. Otro de los proyectos tienen que ver con la economía. Argentina firmó un convenio con los Estados Unidos de Norteamérica, por el cual Estados Unidos nos va a informar los depósitos que existen en Estados Unidos de residentes argentinos. La mayoría de esos depósitos obviamente es dinero no declarado y entonces hay que hacer un blanqueo, que es lo que hay un proyecto de ley en ese mismo sentido. Además, otro de una gran importancia social, que es una nueva moratoria previsional. Si no sale esta moratoria previsional que permite jubilarse a nuestros mayores, aunque no tengan la cantidad de años de aporte, bueno, solamente se podría jubilar 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres. La verdad que es una situación muy difícil. Esto no es que se van a jubilar sin aportes, simplemente van a ir pagando los aportes que correspondan y se le va a ir descontando del haber jubilatorio. Perfecto, diputado. Le agradecemos mucho esta comunicación con Norte Grande. Bueno, vamos a estar muy atentos a cómo vaya transcurriendo precisamente este periodo de sesiones extraordinarias, así que le mandamos un abrazo grande a la distancia. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Y muy buenas noches, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias, diputado. El diputado nacional Juan Manuel Pedrini hablando acerca de este llamado a sesiones extraordinarias, el ingreso formal del proyecto del pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, entre otros temas que se van a estar abordando en estas sesiones que arrancan el 23 de enero y se va a extender hasta el próximo 28 de febrero. Ya salió hoy la comunicación en el boletín oficial, por lo tanto ya en los próximos días van a empezar a trabajar las comisiones correspondientes. Así es.